días a todos. La verdad que es un alivio porque el culto es como que también ya fue dirigido a la palabra que el Señor me dio hace tiempo. Esto de la entrega total, esto de la oración también que se hizo, de que tenemos la victoria en Jesús, y se relaciona con lo que el Señor me dio hace tiempo para compartir y lo quería compartir hoy. Bueno. ¿Alguna vez les pasó de querer esconder algo importante y lo escondieron en su casa para que alguien no lo toque o para que es tan importante que lo guardamos, lo escondemos en un lugar y después ni sabemos dónde quedó, ¿no? ¿Cuántas veces a mí me pasó? Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de esto de un hombre que escondió algo que para él era valioso, importante, pero que sabía bien dónde lo había enterrado. Así que vamos a ir al libro de Josué. Josué 7, pero vamos a hacer una pequeña introducción primero. El pueblo de Israel había llegado ya a la tierra prometida, habían cruzado el Jordán, estaban ahí por tener la victoria en Jericó. ¿Se acuerdan de Jericó, de las murallas de Jericó, de esa ciudad tremendamente amurallada, poderosa, y que el Señor le había dicho que la tenían que tomar? Y ellos se veían tan chiquititos, pero el Señor le dio indicaciones precisas que primero tenían que dar una vuelta por una semana y el último día tenían que dar 7 vueltas alrededor de esta ciudad amurallada, y cuando ellos tocaran los cuernos iban a gritar con todas sus fuerzas y las murallas caían y ellos iban y obtuvieron la victoria, ¿no? En este tema de la introducción, en Josué 6, 16 y 17, estamos en este entorno, pero el Señor da instrucciones específicas al pueblo de Israel. Dice: en la 7ª vuelta, mientras los sacerdotes daban el toque prolongado con los cuernos, Josué les ordenó a los israelitas: griten porque el Señor les ha entregado la ciudad. Jericó y todo lo que hay en la ciudad deben ser destruidos por completo como una ofrenda al Señor. Solo se le perdonará la vida a Rahab, la prostituta, y a los que se encuentren en su casa, porque ella protegió a nuestros espías. No se queden con ninguna cosa que esté destinada para ser destruida, pues de lo contrario, ustedes mismos serán destruidos por completo y traerán desgracia al campamento de Israel. Todo lo que está hecho de plata, de oro, de bronce o de hierro pertenece al Señor y por eso es sagrado, así que colóquenlo en el tesoro del Señor. Y después dice que cuando el pueblo oyó el sonido de los cuernos, gritó con todas sus fuerzas y de repente los muros de Jericó se derrumbaron y los israelitas fueron y tomaron la ciudad. Pero habían instrucciones específicas, ¿no? Primero, dijo Josué, todo lo que hay en la ciudad debe ser destruido. El Señor le había dicho, todo lo que hay en la ciudad debe ser destruido por completo, como una ofrenda al Señor, excepto Rahab, que había ayudado a los espías, y toda su familia. No se queden con ninguna cosa que esté destinada al Señor. El oro, la plata, el bronce, todo eso era considerado sagrado y pertenece al Señor y es para el tesoro del Señor. Entonces tenía que ser todo completamente destruido, excepto estas cosas, ¿no? Y ahí entonces tomaron la ciudad, batallaron, obtuvieron la victoria, estaban todos pum para arriba, envalentonados, felices. El Señor les había dado la victoria, pero de repente dice que la fama de Josué se hizo tan grande en toda la región, porque habían
tomado esta ciudad, ¿no? Importante. Pero de repente, como un pajarito con la gomera, ¡pum! Saca de pacas. ¿Le vieron? ¿Vieron cuando están pum para arriba? ¿Ustedes no les pasó alguna vez que están wow, el Señor lo hizo, qué sé yo, y pasa algo y los baja tasca al piso directamente? Bueno, algo así les pasó al pueblo de Israel. Y vamos a ver qué pasó. ¿Por qué pasó esto? Josué 7. Sin embargo, Israel desobedeció las instrucciones sobre lo que debía ser apartado para el Señor. Un hombre llamado Acán había robado algunas de esas cosas consagradas, así que el Señor estaba muy enojado con los israelitas. Acán era hijo de Carmi, un descendiente de Simri, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Josué envió a algunos de sus hombres desde Jericó para que espiaran la ciudad de Jai, que está al oriente de Betel, cerca de Betabel. Cuando regresaron, le dijeron a Josué: no es necesario que todos vayamos a Jai, bastará con 2.000 o 3.000 hombres para atacar la ciudad. Dado que ellos son tan pocos, no hagas que todo nuestro pueblo se canse teniendo que subir hasta allá. Así que enviaron a unos 3.000 guerreros, pero fueron completamente derrotados. Los hombres de Jai persiguieron a los israelitas desde la puerta de la ciudad hasta las canteras y mataron como a 36 que iban en retirada por la ladera. Los israelitas quedaron paralizados de miedo ante esto y su valentía se desvaneció, pum para abajo. Entonces Josué y los ancianos de Israel rasgaron sus ropas en señal de aflicción y se echaron polvo sobre la cabeza y se inclinaron rostro en tierra ante el arca del Señor hasta que cayó la tarde. Y entonces Josué clamó: «Oh Señor, soberano, ¿por qué nos hiciste cruzar el río Jordán si vas a dejar que los amorreos nos maten? Si tan solo nos hubiéramos conformado con quedarnos del otro lado. Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel tuvo que huir de sus enemigos? Pues cuando los cananeos y todos los demás pueblos de la región oigan lo que pasó, nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la faz de la tierra. Y entonces, ¿qué pasará con la honra de tu gran nombre? Pero y el Señor le dijo a Josué: levántate, porque estás ahí con tu rostro en tierra. Israel ha pecado y ha roto mi pacto. Robaron de lo que los ordené que apartaran para mí, y no solo robaron, sino que además mintieron y escondieron los objetos robados entre sus pertenencias. Por esa razón, los israelitas huyen derrotados de sus enemigos. Ahora Israel mismo será apartado para destrucción. No seguiré más con ustedes a menos que destruyan esas cosas que guardaron y que estaban destinadas para ser destruidas. Levántate, ordénale al pueblo que se purifique a fin de prepararse para mañana, pues esto dice el Señor, Dios de Israel. En medio de ti, oh Israel, están escondidas las cosas apartadas para el Señor. Nunca derrotarás a tus enemigos hasta que quites esas cosas que tienes en medio de ti. Re fuerte, ¿no? Tremendo. Estaban ahí con toda la alganería, con todo el jolgorio. Dijeron: no, si este pueblo Jai es chiquito, si ya derrotamos al otro amurallado, con 2.000 o 3.000 hombres lo tenemos cocinado, así que no vamos a hacer subir a todo el pueblo, vamos 2.000 o 3.000 y ya con eso lo tenemos cocinado. La cuestión es que cuando fueron, obviamente, fueron derrotados, ¿no? O sea que, y hace hincapié el primer versículo, ¿no? Porque Israel desobedeció las instrucciones de lo que debía ser apartado para el Señor. La desobediencia de nuevo, ¿no? Yo digo, la desobediencia es nuestro talón de Aquiles, ¿no? Nuestro punto débil. Desde el inicio de la creación, ¿se acuerdan con Adán y Eva? ¿Qué fue primero lo que hicieron? Desobedecieron las instrucciones de Dios. No comas de ese fruto, fueron y comieron de ese fruto.
¿Y cuántas veces a nosotros? El Señor nos dice, no hagas eso, no, pero yo lo hago igual, ¿no? La desobediencia está siempre ahí, ¿eh? Ahí, al acecho, ¿no? En nosotros, ¿no? Y dice que los israelitas se llenaron de miedo y su valentía se desvaneció. Tan envalentonados, tan bien que estaban, de golpe se llenaron de miedo y su valentía se desvaneció. Y viene acá lo que me llama la atención en el versículo 6, el reproche, ¿no? Dice que Josué y los líderes se pusieron ropas de luto, pero enseguida que hicieron, le reprocharon al Señor. Señor, ¿por qué hiciste que cruzáramos el río Jordán? Si tan solo nos hubiéramos conformado con quedarnos del otro lado, ¿por qué no nos quedamos del otro lado y listo? Nos evitamos todos estos inconvenientes, ¿no? Y encima, cuando todos oigan ahora que nos derrotaron, nos van a borrar de la faz de la tierra, ¿no? El líder reprochándole al Señor por qué había hecho, por qué les había pasado lo que les había pasado, ¿no? Y me pregunto, me imagino, en vez de Josué preguntarse, ¿qué hicimos mal? A ver, ¿en qué metimos la pata que el Señor respondió así? El Señor nos había dicho que tomemos las tierras, que nos iba a dar la victoria, ¿y por qué ahora fuimos derrotados? En vez de pensar, a ver, ¿qué hicimos mal? ¿Qué hice mal yo? ¿Qué hizo mal el pueblo? No, nos quejamos con Dios, ¿y por qué no nos ayudaste? ¿Y por qué nos abandonaste? ¿Cuántas veces lo hacemos nosotros también, no? Nos quejamos, miramos atrás, ¿por qué no me quedé donde estaba y me quedaba piola y tranquilita, ¿no? ¿Cuántas veces actuamos como actuó el pueblo de Israel y como actuó Josué? Nos enojamos en realidad o le cuestionamos al Señor en vez de preguntarnos a nosotros en qué metimos la pata, qué fue lo que hicimos mal. Y el Señor, como diciendo, para dejar de hablar, le dice a Josué, levántate, levántate. ¿No te das cuenta que Israel ha pecado y ha roto mi pacto? Robaron, mintieron y escondieron lo que ordené que sea apartado para mí. Y me llama la atención esto, ¿no? La desobediencia rompe el pacto. El pecado rompe el pacto. Lo que el Señor te prometió, la desobediencia y el pecado se encargan de boicotearlo para que no sea manifestado. Como que el Señor me prometió que tal cosa, el Señor va a cumplir su promesa, y no lo hace porque rompimos el pacto, porque desobedecimos y hemos pecado. Y la clave, lo que el Señor me dio, fue el versículo 13, donde dice, ordénale al pueblo que se purifique a fin de prepararse para mañana. Pues esto dice el Señor Dios de Israel. En medio de ti, oh Israel, están escondidas las cosas apartadas para el Señor. Nunca derrotarás a tus enemigos hasta que quites esas cosas que tienes en medio de ti. Y la oración decía, Señor, queremos la victoria, ¿no? Recién en el culto, la victoria está en ti, Señor, pero nunca derrotarás a tus enemigos, te dice el Señor, hasta que no saques eso, hasta que no entregues completamente, como decía hoy Federico, hasta que no entreguemos completamente eso que tenemos ahí escondidito. ¿Cuáles son tus enemigos? Me puse a pensar, ¿no? Queremos que nuestros enemigos sean derrotados. ¿Cuáles pueden ser nuestros enemigos? ¿Con qué lidias y luchás habitualmente en tu diario caminar? Miedos, temores, inseguridad, depresión, el no poder avanzar, el sentir que estás estancado siempre en el mismo lugar, el no poder prosperar económicamente, la lucha constante para mantener a tu familia unida. ¿Cuáles son tus enemigos? ¿Cuáles son tus luchas? ¿Qué es lo que estás ahí, siempre ahí, empantanado y como que nunca tenemos la victoria?
¿Cuáles son las cosas que ocultamos y no entregamos, que tenemos en medio nuestro? El versículo 19, seguimos con el mismo capítulo. Entonces Josué le dijo a Acán: hijo mío, da la gloria al Señor, Dios de Israel, y di la verdad. Confiesa y dime lo que has hecho, no me lo escondas, porque en realidad el Señor fue mostrando de la tribu, del clan, de la familia, y al final quedó Acán, ¿no? Que era el que había pecado. Y le dice: confiesa y dime lo que has hecho, no me lo escondas. Y Acán respondió: es cierto, he pecado contra el Señor Dios de Israel. Entre el botín vi un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro que pesaba más de medio kilo. Es que los deseaba tanto que los tomé. Está todo enterrado debajo de mi carpa. La plata la enterré aún más profundo que el resto de las cosas. Así que Josué envió a algunos de los hombres para que investigaran, y ellos fueron corriendo a la carpa y encontraron allí escondidos los objetos, tal como Acán había dicho. Es que lo vio el manto de Babilonia y se tentó. Y vio esa barra de oro que pesaba más de medio kilo y todas esas monedas de plata, y lo vio, y es que lo vi y me tenté. Es que lo deseaba tanto, es que yo deseaba tanto tener eso y justo tuve la posibilidad de tenerlo. Y bueno, y lo agarré y lo tomé. Y no solo lo tomé, lo agarré, sino que lo enterré bien enterradito debajo de la carpa para que nadie se dé cuenta. ¿Qué cosas están todavía enterradas, escondidas de Dios en nuestra vida? ¿A qué cosas nos aferramos para nosotros y no queremos entregarlas completamente? Hoy el Señor nos hablaba en el culto de entrega total, de abrir el corazón completamente. ¿Qué cosas todavía son tan importantes para tu vida que Dios no querés que ni se meta en eso? Esto te doy todo, Señor, pero este detalle, me lo guardo para mí. Pueden ser cosas que nos dan seguridad, ¿no? Objetos valiosos. Hay personas como que tienen objetos que ese objeto no se toca, tiene que estar ahí bien guardadito, sin polvo, sin nada, porque eso es tan importante para mí que si no lo tengo, ¿qué me puede pasar, no? Secretos familiares pueden ser, ¿no? Que vivís de toda la vida, secretos que te han dicho: esto no se habla con nadie, esto no se dice a nadie, y vos lo tenés ahí guardado en el corazón. Pactos familiares, pactos que han hecho a veces antes de conocer al Señor, con cosas de la oscuridad, ¿no? Cintitas, cosas que vienen del otro reino. El Espíritu Santo en realidad nos va a ir revelando cuáles son las cosas que todavía tenés ahí, quizás relaciones amorosas, quizás en realidad vos decís: no, yo entregué todo, pero en realidad es tu propia vida, tu entrega mayor, tu compromiso mayor con el Señor, que bueno, Señor, yo te sirvo hasta acá, pero no me pidas esto más, ¿no? Y ahí vamos de nuevo, como escuchábamos en el culto, el sacrificio que tuvo que hacer Abraham, que entregó lo más valioso, ¿no? Y el Señor en realidad nos dice hoy: ¿vos querés tener victoria sobre tus enemigos? Entregame todo eso que todavía está ahí, y que es mío y me pertenece. Y lo que me llamó la atención también es que esta desobediencia de Acán no solo fue consecuencia para él, porque en realidad después sigue el relato y él fue apedreado con toda su familia, con todas las cosas materiales, todo lo que él tenía, ¿no?
Y dice que ahí el pueblo entonces pudo de nuevo tener relación con Dios y Dios lo perdonó. Entonces me quedé pensando que la desobediencia nuestra no solo me afecta mi vida con Dios, mi relación con Dios, sino que afecta también a mi marido o a mi mujer, a mis hijos, a mi familia, a mi entorno, y en realidad los que estamos y que somos hermanos en Cristo y concurrimos a esta iglesia, a la iglesia en general. Porque este pecado de Acán afectó a todos, ¿no? A todo el pueblo. Y terminó, dice en el último versículo, en el Valle de las Desgracias, como que ese lugar fue el Valle de las Desgracias y el Señor dejó de estar enojado con él, con el pueblo de Israel, y después el Señor encima les da la victoria sobre este pueblo Jai y le dice el Señor, tomen todo lo que quieren. O sea que en realidad, si nosotros entregamos lo que es de Él o lo que el Espíritu Santo te está mostrando que hagas, el Señor te va a dar mucho más de lo que te imaginas. Pero ¿cuánto nos cuesta obedecer, no? El pecado rompe el pacto y nos distancia de Dios. En el caso de Acán, produjo su muerte. Pero gracias a Dios estamos en nuestro tiempo, ¿no? Tendríamos que morir nosotros por lo que hacemos, por nuestros pecados. Pero gracias a Jesús, que toma y sigue tomando cada día nuestro lugar y nos vuelve a perdonar y nos vuelve a limpiar. Leamos, los invito a leer, a ver, Romanos 5, Romanos 5 del 15 al 19. Miren qué maravilloso esto. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser declarados justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. El 21. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en relación correcta con Él y nos da como resultado vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Aleluya, yo digo, tendríamos que estar como Acán, ya muertos, destruidos, haber llevado a la muerte a toda nuestra familia, a toda nuestra congregación, pero gracias a la gracia inmerecida de Jesucristo, a pesar de lo que somos, hoy estamos acá. Y dice que los que lo recibimos, tenemos la victoria, vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte, ¿no? Y tendrán una relación correcta con Dios y una nueva vida para todos y una nueva vida eterna por medio de Jesús. Así que Jesús vuelve a ser el puente entre nosotros y Dios, ¿no?
vuelve a restaurar esa relación que realmente Dios es un Dios, a veces lo tomamos tan a ligera, y es un Dios tan grande, tan santo, tan temible, que conoce cada detalle de nuestro corazón, y cuando le ocultamos algo, Él está ahí esperando y Jesús intercede por nosotros. Entonces, el regalo está, la gracia del perdón está. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Entregar. Ahí está la cuestión. Entregar completamente, como hoy cantábamos en el culto, abrí, me imagino, sacar, arrancar toda la puerta de tu corazón, abrirlo en par, para que el Señor pueda entrar completamente, pero vos tenés un acto, Jesús ya murió por vos, ya te dio vida eterna, ya te salvó, ella hizo toda su parte. No te quedes con eso que le pertenece a Él, en realidad, entrega completamente todo tu ser, ¿no? Y en el Salmo 32, para terminar, David acá había pecado, ¿no? Y él dice, oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. El Señor nos perdona la desobediencia, nos cubre y nos limpia de todo pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Mientras que no confesamos y lo tenemos ahí agarradito, estamos ahí en la lucha, no tenemos la victoria, depresión, angustia, nos duele todo el cuerpo, todo va, nuestros enemigos nos vencen. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí, mi fuerza se evaporó como el agua al calor del verano. Pero finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Por lo tanto, que todos los justos oren a ti mientras aún haya tiempo para que no se ahoguen en las desbordantes aguas del juicio. Aún hay tiempo, dice, que todos los justos oren a ti mientras haya tiempo, para que no se ahoguen en toda esa angustia, en toda esa depresión, en toda esa soledad, en todo eso que va todo mal, en toda esa derrota, pues tú eres mi escondite, me proteges de las dificultades y me rodeas con canciones de victoria. Amén, amén. Y el llamado del Señor que hoy me lo daba, ¿no? Es eso, de que el Espíritu Santo, no digo ahora, que esta palabra pueda quedar en tu corazón, ¿no? Y que el Espíritu Santo pueda realmente todavía mostrarte qué es lo tan importante que todavía no entregaste al Señor. ¿O qué es eso que me desobedeciste y que rompió esa relación con el Señor? Está Jesús ahí, está la gracia, está todo al alcance. Lo único que nosotros tenemos que hacer es entregar, entregar una vez más, entregarnos completamente a Él.